para la gloria de Dios. Así que todos bienvenidos. Vamos a leer en el Evangelio según San Mateo, en el último capítulo, el capítulo 28, y vamos a leer los últimos versículos de este capítulo. Vamos a leer del 18 al 20. Si queréis seguir la lectura, dice así: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La semana que viene, el domingo próximo, vamos a levantar o vamos a encomendar a los nuevos diáconos. Queremos levantarlo, es un nuevo periodo que empieza después del verano. Quizás nos hemos retrasado un poquito porque no tenemos este hábito, siempre lo hemos hecho en últimos de año, ¿verdad?, cuando cambiábamos el año. Pero creo que es un buen momento para hacerlo, no solamente diáconos, sino también obreros, líderes. Queremos levantarlos, queremos encomendarlos, queremos que la Iglesia los conozca, queremos orar por ellos, queremos reconocerlos. Por eso todos los que vais a ser encomendados, todos los que vais a ser levantados en oración para una diaconía, un ministerio o para un liderazgo, os pediría que vinierais un poquito guapos. Sé que venís guapos todos los domingos. Yo sé que todos los domingos venís guapos, pero este domingo un poquito más, ¿vale? Porque luego queremos hacer una foto, queremos ponerla en la página web, queremos, en fin, mandarlo también a nuestros hermanos que están orando en Corea por nosotros, a ese equipo soporte. Queremos enviaros con los nombres, queremos enviaros vuestra foto para que os conozcan, para que estén orando por vosotros, no solamente ya por nombre, sino también nombre y rostro. Siempre se ora mejor, ¿verdad?, cuando ves a las personas. Así que si venís un poquito más guapos, os lo agradeceré. Así luego hacemos una foto y para colgarla en la página web, para colgarla en Facebook, entonces, en fin, todo ese tipo de cosas que sabéis que funcionan tan bien. Entonces, el domingo próximo vamos a tener este culto, ¿así? Así que venir guapos. Hoy, por ejemplo, hablaba con uno de ellos, un futuro, y hay una cierta intranquilidad a veces, ¿no? ¡Ay, qué nervios!, ¿no? Puedo tener nervios, o no sé qué tengo que hacer, no sé si estoy preparado o no, ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, yo tengo que decir, y hoy es una palabra que va un poco para ellos, aunque es para todos. Si habéis visto el boletín, dice que vamos a vivir como discípulos, ¿amén? Y todos tenemos que vivir como discípulos, porque la gran comisión que acabamos de leer, ¿para quién era? Era para todos. Por lo tanto, todos somos discípulos. Ahora, el discípulo, leíamos también en el texto de Reyes, en el primero de Reyes, que decía que cuando levantó a Eliseo, ¿qué es lo primero que empezó a hacer? Servir. Eliseo, dice la palabra, lo voy a leer, y fue tras Elías y le servía. El diácono, el discípulo, es el que sirve, ¿verdad? Porque el que sirve, sirve. Y el que no sirve, no sirve. ¿Amén? El diácono, perdón. Es que hay algunos pastores que confunden esta palabra, ¿no? Algunos lo confunden. Entonces, el diácono es alguien que sirve. Pero al igual que Eliseo sirvió a Elías, Jesús mismo dijo que Él vino a enseñarnos. Y Él vino, ¿a qué vino? Marcos 10:45, ¿a qué vino? Dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Entonces, no es nada extraño lo que estamos enseñando, ¿verdad?
No es nada extraño que venimos para servir, aunque esto sí que es verdad, que a veces nos puede poner nerviosos, a veces podemos sentirnos un poquito difíciles, porque esto puede originar quizás conflictos, problemas que tengamos que afrontar, pero lo que la palabra nos dice es que lo que yo necesito, lo que cada uno necesitamos, es paz. No la paz de ausencia de guerra, que también, pero lo que estamos hablando es la paz que los judíos empleaban un término que era el término shalom, ¿verdad? ¿Cuánto habéis escuchado shalom? ¿Verdad? Que los judíos lo emplean, shalom. Es la paz que Dios te da, pero es la paz que nosotros encontramos y oramos, que encontremos dentro del Evangelio. Aquel que es servidor, aquel que realmente quiere ser un discípulo de Cristo, que quiere realmente ser un discípulo, tiene que ser encontrado dentro del Evangelio. No fuera de él, sino que tiene que estar dentro del Evangelio. Los obreros, los discípulos, tienen que encontrarse dentro de este Evangelio, porque necesitamos mantener con firmeza la palabra de Dios y el pacto que Dios hoy nos está dando. Tenemos que servirlo con presteza. Porque Dios, ¿a quién va a buscar? Dios buscará siempre a los que tienen la vida dentro de este Evangelio. Si tu vida está dentro de este Evangelio, tu vida tendrá la paz que sobrepasa cualquier entendimiento. Pero Dios, ¿a quién busca? ¿Quiénes son los obreros aptos? ¿Cuáles son los mejores obreros? Los mejores discípulos, los mejores diáconos. Aquellos que tienen su vida dentro del Evangelio. Vamos a ver por qué. Pero yo necesito que mi vida esté dentro del Evangelio, porque a través del Evangelio Dios mismo va a cambiar nuestra vida. Dios nos va a cambiar a nosotros. Esta vida con quien nos encontramos es muy importante. Con la persona que nos encontremos es tremendamente importante. Por eso es importante que nos encontremos con Dios, que es el creador de nuestra vida. Porque cuando nosotros nos encontramos con Dios, cuando nosotros nos encontramos dentro de este Evangelio, significa que tanto mi pasado como mi presente, como mi futuro, van a ser cambiados por causa de la obra de Dios. Mi pasado, mi presente y mi futuro va a estar dentro de la bendición de Dios. Mi pasado, mi presente y futuro va a ser cambiado por causa del Evangelio. Por eso es tan importante que yo tenga que entender esto. Porque aunque nosotros tengamos debilidades, y hay diáconos, y yo recuerdo el diácono que teníamos en antaño, el de economía, el tesorero. Y cuando yo le dije, Cándido, todos le conocéis y como ya lo he contado otras veces, puedo decirlo, ¿verdad? Yo le dije, Cándido, quiero que seas el tesorero de la iglesia. Y Cándido me decía, pastor, pero si yo no sé, si yo no sé de cuentas, yo no sé de números, yo no soy contable. Yo le dije, precisamente por eso, precisamente por eso. Porque yo sé que tu vida, tú has sido, era camarero, yo sé que en tu vida sabes servir muy bien mesas, sabes servir muy bien copas, o puedes servir, eso es lo que has hecho en tu vida, eso lo dominas. Para eso no necesitas el Espíritu Santo. Pero para llevar las cuentas, como no eres especialista, vas a necesitar estar en comunión con Dios. ¿Qué significa? Que tu debilidad, nuestra debilidad, tu carencia o mi carencia, no es un problema. Porque si nosotros nos encontramos con el Evangelio, la carencia que tenemos va a cambiar en una oportunidad para estar en la presencia de Dios. Donde vas a tener la oportunidad de que tu carencia y tu debilidad sean reforzados por causa del Evangelio. Tu paz no va a venir, o tu tranquilidad va a venir porque eres especialista y dominas muy bien las cosas, sino porque tu vida va a estar dentro del Evangelio. Tu carencia, tu problema, va a ser la oportunidad que Dios va a utilizar para bendecirte a ti y bendecir a los que están a tu alrededor. Por eso oro en el nombre de Jesucristo, que hoy reciba las mayores respuestas de Dios aquí y ahora. Que recibas las mayores bendiciones, la mayor respuesta, en medio de tu debilidad o en medio de tu carencia, que tú puedas recibir la bendición de Dios, porque hoy vamos a vivir como discípulos. Hoy
vamos a vivir como discípulos. Y no solamente aquellos que vamos a levantar como obreros la semana que viene, sino todos nosotros. Porque ¿qué es lo que Dios nos ha dado? Dios nos ha dado el Evangelio. ¿Pero qué es el Evangelio? Evangelio es Cristo, es la esencia del Evangelio. ¿Y qué relevancia tiene eso? Pues tiene una relevancia grande. Si yo veo lo que dice en Colosenses 2, del 2 al 3, ¿qué es lo que nos dice? Que todo, absolutamente todo, está dentro de Cristo. Todo está dentro de Cristo. Por lo tanto, tú puedes ver que Cristo es ese misterio de Dios, que Cristo es el conocimiento, que Cristo es la sabiduría, que Cristo es el tesoro que se encuentra dentro de Él. Todo lo que tú necesitas está dentro de Cristo. Y ya Dios te lo ha dado. Eso es Evangelio. Pastor, es que yo no sé muy bien. Me alegro que no sepas muy bien. Porque más vas a depender de Cristo. Más vas a buscar a Cristo. Es que en medio de la dificultad, hermano, te invito, no busques en ningún otro sitio. Vete a Cristo. Porque ahí está toda la sabiduría. No busques otra respuesta, no busques otra cosa. Busca a Cristo. Ahí lo tienes todo. Por eso tenemos que cambiar rápidamente nuestra manera de pensar y dejar de hacer las cosas fuera de Cristo. Deja de preocuparte. Deja de buscar otras cosas. Deja de buscar otras salidas. Deja de buscar otras respuestas. Todo está dentro de Cristo. Todo está ahí. Tienes expectativas, visiones, todo eso, búscalo, ya está dentro de Cristo. Todo está ahí dentro. Ahora, hay muchos creyentes, incluso muchos creyentes que me dicen, es que la vida cristiana es muy difícil. ¿Algunos os suena eso? ¿Lo habéis escuchado alguna vez? Yo ayer mismo lo escuché para no ir más lejos. Ayer, es que tan complicado. Y yo preguntaba, ¿por qué es difícil? ¿Por qué dicen que es tan difícil la vida cristiana? Claro, si lo enfocamos desde una perspectiva ética, puede ser difícil. Porque claro, todavía somos débiles y todavía pecamos, ¿verdad? Entonces dicen, ay, la vida cristiana es difícil. Claro, si lo enfatizas desde la perspectiva de la ética, pues puede ser, porque todos estamos sujetos a caer y a tropezar. Pero yo no lo tengo que ver así. Entonces, ¿qué ocurre? Muchas veces, muchos creyentes oran, pero no reciben respuestas a sus oraciones. Entonces sí que es difícil. Si oramos, si no recibimos respuestas, es muy complicado. ¿Y por qué ocurre eso? Normalmente ocurre por una cosa muy fácil, porque nosotros tomamos la palabra, pero no estamos orando con esa palabra, tampoco estamos viendo en nuestra vida y en nuestro campo que la palabra que Dios nos está dando es una palabra que se cumple. Si la palabra que recibimos no se cumple en nuestra vida, hermanos, sí que te aseguro que la vida va a ser complicada. Y ya te digo además, no solamente va a ser muy complicada, no es que sea muy difícil, es que si no estamos recibiendo respuestas a nuestras oraciones, si no estamos viendo que la palabra de Dios se cumple, la vida cristiana no es difícil, es imposible. Porque no lo puedes hacer con tus propias fuerzas. Porque tú no lo puedes hacer porque tú quieras tener una ética muy elevada. O porque tú hoy determines, no voy a pecar más. No lo hagas, vas a fracasar y te vas a hundir. Ahora, sí es lo que yo tengo que ver. Yo tengo que ver la vida que me proporciona cuando yo realmente evangelizo. Las obras que ocurren cuando yo estoy haciendo la evangelización son las que me van a hacer ver y disfrutar de que tanto la oración y como la palabra se están cumpliendo en mi vida y en mi campo. Y cuando yo veo que eso se cumple, me di cuenta que la evangelización no es complicada, que la vida cristiana no es complicada. Quien es complicado soy yo. Yo soy el complicado, no la vida cristiana. ¿Por qué? Porque no estamos tomando la palabra. Todos sabéis que estamos haciendo nuestra hojita, que es la vida del evangelista,
¿verdad? Yo la estoy haciendo, esta es la mía de esta semana. Como veis, hay algunas cosas que todavía están en blanco. Significa que no he tenido la victoria 100% en esta semana, ¿vale? No importa. Ahora, esta semana, en una de las hojitas, un viernes, como sabéis, los pastores normalmente siempre tratamos con creyentes, ¿verdad? Eso es lo que nos pasa a nosotros, y no sé, todo lo tiro. Te digo que lo tiro todo. Entonces, normalmente siempre hablamos con creyentes. Entonces, esta semana, por mi falta de entendimiento, yo esta semana tuve que ir con mi madre al médico. Me llamó, tienes que acompañarme. Como ya la mujer es mayor, dije, yo te acompaño. Pero mi pensamiento es, bueno, tengo que ir con mi madre al médico. Y de alguna manera dije, bueno, pues casi la mañana perdida. En el sentido de, bueno, tengo que ir con ella, ya mujer, mayor, cogerla, llevar al médico, volver, la farmacia, todo ese tipo de cosas. Pero cuando llego al médico, resulta que, hablando, por circunstancias que no vienen al caso, pero el caso es que pongo a hablar con ella y digo, sí, que yo soy pastor evangélico, soy el pastor de la iglesia de Parla. Ah, pues, ¿sabes que yo he estado de médico ahí en el Isabel II, creo que se llama, ¿verdad? En el ambulatorio de aquí de Parla, que yo hice las prácticas ahí, ese fue mi primer destino en Parla. Ah, sí, qué bien. Pero yo me di cuenta que yo no estaba preparado para predicar el mensaje. ¿Por qué? Porque en mi cabeza y mi pensamiento era tengo que llevar a mi madre al médico. Era una cosa como decir, la mañana perdida. No llevaba nada de material, y lo tengo puesto en mi hojita. Ese día no tomé material de evangelismo. ¿Por qué? No tengo el hábito. Y resulta que no pude compartir el mensaje como debiera, porque me di cuenta, yo no tenía mi mentalidad, ni mi corazón estaba ahí. Y yo ya salí con la cosa de, bueno, vamos enfrente. Sabéis que en los ambulatorios normalmente enfrente hay una farmacia, ¿verdad? Vamos a la farmacia a comprar los medicamentos a mi madre que le habían recetado. Mi madre se pone a hablar con la farmacéutica, las dos de la misma edad aproximadamente. Dije, esto es un diálogo de sordos, porque entre las personas mayores a veces es difícil. Y la otra farmacéutica, que era más joven de mi edad aproximadamente, me empezó a contar su vida, me empezó a contar sus problemas, me empezó a contar sus dificultades. Y yo de que la conozco a esta mujer, pero me di cuenta que era otra oportunidad para compartir el Evangelio, que yo no estaba preparado, que no había llevado material, y cuando salí, me di cuenta y dije, no estoy preparado. Significa, la vida no es que sea difícil, yo soy el que no está preparado para vivir el Evangelio. Que sí que es verdad que estoy orando, pero no pude recibir la respuesta de la palabra que Dios me estaba hablando y que Dios me estaba dando. Y puedo dar mis títulos de oración. Que abra mis ojos espirituales para levantar la obra. Y resulta que oro con esa palabra, pero mi corazón no estaba ahí. Qué difícil es la vida cristiana. No es difícil. Yo soy el complicado. Yo soy el que no tiene puesto mi corazón dentro del Evangelio. Por eso mi vida no puede tener el resultado. Y yo me di cuenta de ese error. Señor, perdona, porque he sido yo que me he equivocado, porque tú tienes preparadas a las personas. Y me vino el mensaje de la semana pasada, Elías, tienes 7,000 que no han doblado tus rodillas. Dios me mostró en ese viernes 2 personas. Y yo no estaba preparado. ¿Qué significa? No es difícil, es imposible. Si nosotros no tenemos nuestro corazón puesto donde tenemos que tenerlo, dentro del Evangelio. Si yo recibo la palabra correctamente, yo voy a recibir la fuerza. Si yo en ese momento hubiese tenido la preparación, si yo hubiese tenido el material, si yo hubiese tenido ese ojo, esos ojos para verlo, para ver que en cada momento Dios puede darme el encuentro, Dios puede darme la bendición, yo hubiese recibido la fuerza que necesitaba. Pero ¿cómo me marché a casa? ¿Con la fuerza? Por los suelos. Pero tampoco quise deprimirme, dije, esto me tiene que enseñar a que no puedo salir
sin tener mi corazón preparado. Dios me ha dado la palabra, he orado por la palabra, pero no he dado la respuesta en el campo. No he tenido esa fuerza. Dios es tan bueno, tan grande, tan maravilloso, que esto fue el viernes. Ayer sábado Dios cambió. Y lo que no pude hacer el viernes, ayer sábado Dios nos dio el privilegio de poderlo hacer. Porque Dios es bueno. Y hoy puedo compartirlo, no con pena, sino diciendo, es la gracia de Dios que me está enseñando. Es la gracia de Dios que tenía preparado ayer un encuentro de parte de Dios. Y ayer por la tarde pudimos dar la palabra, pudimos dar el mensaje. Y dice, Señor, gracias, porque tú eres bueno. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Hermano, yo tengo que salir de toda preocupación. Nos tiene demasiado preocupadas las cosas del mundo. Estamos con un pensamiento demasiado difícil de tener en nosotros. Las circunstancias del mundo nos tienen envueltos. Las personas viven preocupadas, se preocupan de muchas cosas. Esto es un principio de psicología. Esta clase de psicología no la voy a cobrar, ¿vale? Pero esto es una clase de psicología. Las personas hoy en día se mueven por lo que tienen en su cabeza, por lo que piensan, ¿sí? ¿Qué hay en mi cabeza? ¿Qué hay en mi mente? Porque lo que yo pienso, lo que hay en mi mente, es lo que me va a causar la preocupación. Lo que yo me estoy preocupando es en lo que pienso. Si tienes un problema, tú míratelo bien, vas a estar todo el rato dándole vueltas en tu cabeza, ¿sí o no? Si tienes una dificultad, te vas a levantar y ya desde por la mañana vas a estar dándole vueltas a ese problema. ¿Cómo soluciono este problema? Esta situación, esta circunstancia, todo el tiempo va a estar en tu cabeza. Sí o sí, vamos a estar haciéndolo. Porque es así. Y no solamente eso, sino que como eso es lo que te preocupa, eso es lo que hay en tu cabeza, entonces significa que toda tu vida, todo tu tiempo y toda tu economía van a estar enfocados en las cosas que pienso, en el problema, en la circunstancia. Con mi vida, ¿cómo puedo solucionarlo? Voy a invertir mi tiempo en hacer todo lo posible por solucionarlo. Mi economía, voy a invertir todo en solucionarlo. Tengo un problema, ¿cuánto me cuesta un médico? ¿Cuánto me cuesta un psicólogo? ¿Cuánto me cuesta un asesor matrimonial? ¿Cómo puedo salir de ese problema? ¿Cuánto tengo que invertir? ¿A quién tengo que pedir? Hoy en día hay una persona, una cantante famosa que dice que va a ir a la cárcel si no consigue 1,5 millones de euros, ¿verdad? Que esa preocupación está moviendo todo ese canal de televisión para ver cómo consigue esa economía, está invirtiendo todo su tiempo, toda su vida, en evitar ir a la cárcel. Es algo loable, ¿verdad? Nadie quiere ir a la cárcel y esta persona tampoco, no voy a hacer publicidad de quién es, ya sabéis quién es. Entonces, todo está enfocado ahí. Ahora, ¿pero por un capricho? No, no es un capricho. Simplemente porque las personas piensan que lo que la persona necesita, su necesidad, está en que esa persona tenga éxito. Ese éxito que le va a proporcionar que sea, ¿qué cosa? Feliz. Esa persona ahora mismo está pensando, ¿cómo puedo solucionar mi problema para poder ser feliz? Porque si voy a la cárcel, mi éxito se viene abajo y mi felicidad también se viene abajo. Entonces, ¿qué hago? Pensar cómo poder alcanzar la felicidad. Y voy a invertir todo lo que tengo, todo lo que soy, toda mi economía, todo lo invierto en eso que yo creo que me va a proporcionar la felicidad que ahora mismo he perdido. Esto es psicología pura. Esto es de primero de psicología. ¿Qué ocurre? La persona no entiende, no se da cuenta de que ese problema por el cual el éxito no le alcanza y la felicidad no la llena,
No es un problema ni de dinero, ni de tiempo, ni de vida que tú inviertas. Y por mucho que invirtieras, no una, 50 vidas, podrías solucionar los problemas que te vengan. Y aunque soluciones este problema de cárcel, no te preocupes, que te van a venir otros problemas para que tú sigas invirtiendo todo esto. Porque va a estar en tu cabeza, en tu pensamiento, va a estar siempre ahí. Y no te das cuenta de una cosa tan importante, que hay problemas que nos atacan continuamente. Es el problema espiritual que nace, ¿dónde? Génesis 3, que es el registro donde nacen los problemas. Es el registro donde nos habla que los problemas nacen y atacan a las familias. Donde hemos llegado a una época en la cual las familias se enfrentan a una grave crisis y donde se enfrentan a rupturas. Nació en Génesis 3. Esto no lo puede solucionar ni con vida, ni con tiempo, ni con economía. Es el problema que está afectando al hombre. Que a causa de esto, el problema pasa a las siguientes generaciones. Y yo les decía a los remanentes hoy, ¿qué relatos en la Biblia hay en que los hermanos se pelearon? Génesis 4, Caín mató a Abel. ¿Por qué ocurre eso? Porque las generaciones afrontarán dificultades. Porque si no tienes éxito en el culto, vas a recibir problemas. Porque por causa del problema de Génesis 3, las generaciones sufren, se pelean entre sí, se matan entre sí. Y vemos los conflictos bélicos hoy en día. Como hermano contra hermano, porque al fin y al cabo los judíos, los palestinos, es lo mismo. Es la misma raza, es la misma herencia, es el mismo gen. Todos nacen de Abraham, pero se están matando entre sí. Es el problema de Génesis 4, es el problema de Génesis 6 que tiene a la sociedad en oscuridad. Nos dirigimos hacia una sociedad de idolatría, de religiones, de sectas, de secularismo, donde la oscuridad, mientras tanto, cubre completamente el mundo. Donde vemos que en el mundo solamente hay una gran oscuridad. Ese es el problema de Génesis 6, es lo que nos quiere enseñar la palabra a través del arca de Noé. Que si estamos en Cristo, solo en Cristo, podemos tener salvación, podemos tener respuesta, podemos tener vida. Y vemos cómo la oscuridad ataca a la cultura. Pensando, creyendo que esa cultura que está sin Dios, esa cultura de la Torre de Babel, es una cultura realmente de oscuridad que el diablo tiene, que la cultura la tiene atenazada, que la tiene envuelta. Por eso, la persona no puede salir de su problema por mucha preocupación que tenga, por mucho que lo pienses, por mucho que tú quieras invertir. No pueden salir de ese problema. Por eso la persona necesita, como hoy nosotros necesitamos, como hoy los discípulos, los diáconos, los obreros de la iglesia necesitamos tener un encuentro con Cristo. Que hoy lo que necesitamos es evangelio. Hermanos, que no es tan complicado, que no es ninguna otra cosa. Que lo que yo necesito es entender el evangelio, entender que no es tan difícil. Que el difícil soy yo, que me muevo en toda preocupación, que mi pensamiento está siempre dándole vueltas a la preocupación en vez de estar enfocado en el Evangelio, que es vida. Pensamos que podemos. Y no estoy haciendo propaganda política, ¿verdad? Porque podemos, no podemos tampoco, ¿verdad? No podemos. Ni con podemos. Y no estoy haciendo campaña ni a favor ni en contra. Solamente a través de Evangelio puede solucionar el problema que el hombre tiene. Por eso necesito este encuentro con Dios. Yo necesito este encuentro. Yo necesito este Evangelio. Yo necesito esta realidad. Porque por mis fuerzas no puedo encontrarme. Y lo necesito porque yo he sido creado por Dios a imagen y semejanza. Y por lo tanto necesito encontrarme con mi Creador para vivir en comunión con Él. Necesito tener este encuentro con Él.
por cuanto aún mi vida no solamente la salvación, sino en todas las cosas que yo haga hoy, necesito tener el encuentro con Él. Ya no solamente porque tenga una diaconía, sino porque necesito la vida que está en el Evangelio. Necesito a Cristo. No puedo hacer otra cosa si no es a través de Cristo. Si no es a través del Evangelio, entonces ¿con qué va a ser? ¿Y dónde nos lleva nuestro humanismo? ¿Dónde nos lleva nuestras fuerzas? ¿Dónde nos lleva? Si no es con el Evangelio, ¿con qué? Si no es ahora, si no es hoy, ¿cuándo? ¿Cuándo? Si hoy yo no me levanto como discípulo a vivir mi vida como un discípulo, te pregunto, ¿cuándo? ¿Para cuándo lo vamos a dejar? Y si no soy yo, entonces ¿quién? Si no soy yo, entonces ¿quién va a ser? ¿Para quién es el Evangelio? ¿Para quién es el mensaje de Cristo? Es para mí en primer lugar. Yo os he contado mi fórum. ¿Qué significa este fórum que yo he hecho hoy, de este viernes? Que yo necesito Evangelio. ¿Qué estoy diciendo con este fórum? Que yo necesito la vida de Cristo. Pero pastor, tú eres pastor. Sí, precisamente por eso, porque soy pastor, necesito mucho más de Cristo que quizás vosotros. Necesito mucho más Evangelio quizás que vosotros. Pero me di cuenta que lo que necesito no es tanto conocimiento teológico, que está bien, y tenemos un estudiante de seminario, ¿verdad? ¿Necesito la preparación? Sí, pero por encima de ello necesito la fuerza del Evangelio. Por encima de ello yo necesito vivir mi vida como la vida de un evangelista que tiene la oración, la palabra y el evangelismo. Por eso tenemos esta hojita. Porque si yo no la tuviera esta semana, yo no me daría cuenta de dónde yo esta semana necesito seguir orando. Porque si yo no lo viera, no me daría cuenta de que, caramba, que tengo aquí un título de oración, un desafío, y este viernes he metido la pata, me he equivocado. ¿Qué significa? Señor, necesito más gracia en esta área. Señor, necesito que tú en esta semana me des fuerza para que yo pueda tener la victoria donde he fracasado en esta semana. No para castigarme, no para condenarme, sino para, Señor, dame fuerza. Señor, aquí he fallado, pero en esta semana voy a tener la victoria porque tú estás conmigo. Para eso lo quiero. No para condenar, sino para levantar. Para levantarme como discípulo. Porque el mensaje de hoy es, vamos a vivir como... ¿Cómo vamos a vivir hoy? Discípulos. Porque Dios nos ha llamado a ser, ¿qué cosa? Discípulos. Dios no nos ha llamado a ser creyentes. ¿Están bien los creyentes? Claro que están bien. Pero Dios nos ha llamado ¿a qué? A ser discípulos que discipulan. ¿Amén? Por eso esta semana decía, en esta iglesia muy pequeñita, porque en esta iglesia no tenemos creyentes. Tenemos solamente discípulos. Y los discípulos siempre son menos que los creyentes. ¿Verdad? Pero somos discípulos los que estamos aquí. Por eso yo os bendigo en el nombre de Jesucristo, que hoy no os marchéis con el pensamiento de, es difícil la vida. Marcharos con el pensamiento de que Dios está con vosotros. Solamente sigue la vida de evangelista. Simplemente sigue la vida de evangelista. Te darás cuenta de tu estado espiritual y te darás cuenta de lo que necesitas. Pero por eso mismo también te darás cuenta de la gracia que estás recibiendo de parte de Dios. Y por eso podrás luego también disfrutar de la oración, podrás disfrutar de la palabra y tercera cosa, podrás disfrutar del evangelismo. ¿Sabéis que últimamente estamos disfrutando mucho más del evangelismo? Que salimos los sábados y ayer éramos 5 nada más, bueno, como habitualmente somos, aproximadamente 5, pero disfrutamos. El fórum que hicimos los 5 fue, ¿qué tal lo habéis pasado? Porque ese no es luego nuestro fórum, ¿qué tal lo habéis pasado? Pues, bueno, yo he hablado con fulanita, menganito, yo me he encontrado con alguien o no. No, pero primero, ¿has disfrutado o no has disfrutado? Sí. El domingo pasado, ¿disfrutamos o no disfrutamos el domingo pasado? Disfrutamos. El anterior, no el pasado, el anterior.
¿Por qué? Es la vida del evangelista. Entonces te das cuenta que dices, pues no era tan difícil. Me he dado cuenta que el problema era yo, que el problema estaba dentro de mí, pero que no es tan difícil. Simplemente lleva la vida de evangelista. La oración, ten respuesta a tu oración. La palabra, ten cumplimiento de la palabra que recibes, que se cumpla en tu vida. ¿Cómo? A través de la evangelización, que vas a ver las evidencias, para que recibas la fuerza y te des cuenta, caramba, no es tan difícil. Cuando cambiamos nuestro pensamiento, también cambia, nuestros ojos cambian. Por eso os bendigo en el nombre de Jesucristo, que vuestros pensamientos cambien, que vuestros ojos cambien y todo lo veáis para la gloria de Dios. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu gracia, Señor. Y te damos gracias por darnos en este precioso día, darnos la palabra. Señor, obra para que podamos vivir una vida de victoria como discípulos de Cristo. No discípulos del pastor, ni discípulos de una persona de renombre, sino queremos ser discípulos de Cristo. En el tiempo restante que tengamos en este mundo, que recibamos la gracia de darte, Señor, toda la gloria, toda la honra. Que nos guíes para que las grandes obras, Señor, se lleven a cabo en todos los pasos que demos. Señor, que en esta semana, que obres a través de tu Espíritu Santo, de modo que podamos, Padre, sostenernos en la palabra, en la oración, y que tengamos la victoria a través de la fe en el campo. El Padre, por ello que oramos, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.